Entonces, les he enviado una carpeta a todos que se llama clase 1. Entonces, en la clase 1, lo que van a hacer es descargar todos estos archivos o descargan toda la carpeta. Entonces, tenemos datos de referencia para el cálculo de sistemas de riego en viñedos, una carpeta que se llama datos técnicos. Esta información es sobre diámetros de tuberías. Otra carpeta que se llama diámetros para accesorios. Esta carpeta es para poder manejar el IRRICAD y la base de datos, saber qué diámetro tengo que poner y en qué sistema de unidades estoy trabajando. Un archivo en Excel para un diseño agronómico para calcular en cuántos lotes tengo que dividir mi plano general y saber cuántas válvulas me van a salir. Un archivo de accesorios, de test, uniones, codos, reducciones. Y dos archivos de base de datos. La base de datos de IRRICAD, esta es para la versión 18 y ese tutorial también para la versión 18. Y uno de los archivos más importantes para hoy es este que se llama lote de riego KML. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Los primeros pasos serían ejecutar el programa. Lo vamos a encontrar en el escritorio. Algunas personas ya han comprado la versión 18, pero ahora Jefferson y la mayoría tenemos la versión 15, o la mayoría tiene la versión 15. Entonces, la primera vez, damos aquí en el icono del escritorio que dice IRRICAD Pro, versión 15 o versión 18, la que tengan ustedes instalada, y ejecutamos como administrador. Va a iniciar el software, y ahora lo que tenemos que hacer es ir a la configuración. En la parte inferior del software encontramos, nos muestra las coordenadas en donde tenemos ubicado el mouse, nos muestra la distancia y nos muestra un ángulo con referencia al 0,0. Muy bien, lo primero y más importante es configurar las unidades. Entonces, para eso, bueno, y el idioma. Entonces, bueno, primero vamos a configurar el idioma. Digamos que la mayoría de personas trabajan muy bien con el inglés. Digamos, la mayoría de comandos se manejan en inglés. Entonces es bueno tenerla en el idioma inglés. Pero también podemos cambiar al español, al francés o al portugués. En este caso vamos a cambiarla al español. Como nos ha cambiado el idioma, debemos reiniciar el IRRICAD o cerrar y volver a abrir el programa. Entonces ya cerrado, lo volvemos a ejecutar como administrador. Aquí está, ya cargado. Y lo primero que notamos es, cuando volvemos a abrir el programa, es que al hacer zoom, está invertido el eje. O sea, cuando nos tratamos de acercar, él realmente se está alejando. Entonces, tenemos que modificar esa parte del mouse, invertir el mouse. Por ejemplo, si dibujamos, seleccionamos acá para dibujar una línea y tratamos de acercarnos usando el zoom del scroll, nos vamos a alejar. Por ahora está invertido. Entonces tenemos que ir a configurar esa parte. Entonces vamos a ratón y acá en rueda del ratón le damos inverso para poder acercarnos cuando hagamos zoom con el scroll del ratón. Entonces esa es una de las primeras cosas que tenemos que modificar. Ahora vamos a modificar las unidades en las cuales vamos a trabajar, en las cuales vamos a dibujar. Como les comentaba, en la parte inferior derecha se nos muestran las unidades. Acá por ahora están en metros, las coordenadas, la distancia y un ángulo con base al 0,0. Entonces, vamos a configuración
Y acá, al final, vemos unidades. Y aquí en las unidades tenemos dos sistemas por defecto, el métrico y el inglés. Digamos que estos dos botones nos ayudan a configurar rápidamente el programa. Entonces, por ejemplo, si queremos que las unidades queden en métrico, me quedan estas unidades por defecto. Y si lo quiero en inglés, me quedan en galones por minuto. Galones por hora, PSI, pies, el diámetro en pulgadas. También podemos crear una combinación de todas las unidades. Esta configuración que vamos a utilizar, vamos a usarla en la mayoría en el sistema métrico. Por lo que el caudal del emisor vamos a trabajarlo en litros por hora. El caudal del sistema o de las zonas de las válvulas lo vamos a manejar en litros por segundo. La presión, digamos, en muchos libros manejan los metros de presión, metros de columna de agua, los PSI o los bares. Digamos que por ahora vamos a trabajar con una presión en metros. El volumen en litros, las distancias en metros, elevaciones en metros. El caudal de las cintas de riego por goteo lo vamos a dejar en litros por hora por cada 100 metros. La velocidad dentro de las tuberías en metros por segundo. El área podemos trabajar en hectáreas o en metros cuadrados. Vamos a dejar en metros cuadrados. Este diámetro hace referencia al diámetro de las tuberías. La profundidad hace referencia a la profundidad a la cual van a ir enterradas las tuberías. Esa profundidad siempre se va a ingresar como positiva. Y acá podemos definir si queremos que la ingresemos en milímetros, en metros o en pies. Vamos a dejarla en metros. Y la intensidad hace referencia a la precipitación del sistema. Bueno, aquí le vamos a dar en aceptar. Otra cosa que tenemos que configurar la primera vez que vamos a trabajar con el programa es nuestra base de datos, con la base de datos con la que vamos a trabajar. Y Ricad por defecto trae una base de datos muy completa que cuenta con tuberías, emisores, accesorios, test, codos, reducciones. Sin embargo, pues no es recomendable trabajar con esta base de datos porque la mayoría de los proyectos son diferentes. Entonces, cada proyecto me va a requerir información diferente. Por tal motivo, en el transcurso de estos videos y de estas clases, vamos a estar creando nuestra propia base de datos, empezando por crear las tuberías, luego pasamos a crear las líneas de goteo, pasamos luego a los aspersores, a los test, accesorios, codos, reducciones, uniones. Esto es bien importante porque la finalidad de este software, que es un software de riego, es usted poder gestionar los costos de manera ágil y rápida. Entonces podemos, fuera de diseñar, también tenemos la posibilidad de crear nuestra lista de materiales y cotizar de una manera muy rápida. Bueno, entonces para configurar la base de datos, bueno, en la carpeta que les envié tenemos dos archivos de base de datos. ¿Cómo sabemos que son archivos de base de datos? Porque me aparece con la terminación MDB y MDB. Entonces, vamos a hacer una mirada rápida de qué contiene esta base de datos. Entonces, en el escritorio de sus computadores van a encontrar un icono que se llama IRRICAD. Bueno, en este caso sería versión 18, pero a ustedes les va a aparecer versión 15. Database. Y acá la abrimos, le damos a ejecutar como administrador. Hacemos la misma configuración que hicimos en el IRRICAD, que es cambiar el lenguaje, lo cambiamos a español. Y nuevamente volvemos a reiniciar el programa para que nos aparezcan los cambios. ¿Listo? Vamos ahora a la ficha archivo. Podemos crear una nueva base de datos desde cero o vamos a abrir, en este momento vamos a abrir la base de datos que les he enviado. Entonces, dentro de mi computadora, identifico la carpeta en donde guardé esa información o esos archivos. En este caso están de curso de riego con IRRICAD, clase 1, en mi computadora. Y tengo los dos archivos, uno que se llama IRRICAD y el otro que se llama tutorial. Por ahora vamos a abrir el archivo que se llama IRRICAD. Como les comentaba, aquí tenemos algunas pestañas que contienen un grupo determinado de archivos o de información.
¿Información de qué? Esta pestaña contiene la información de todas las tuberías que vamos a utilizar en los diseños. Estas tuberías son tuberías de laterales, tuberías principales, tuberías de zona, tuberías distribuidoras o mangueras de polietileno. Toda esa información va en esta pestaña de tuberías. Tenemos la segunda pestaña, que es la pestaña de cintas. Las cintas, pues son las muy comúnmente conocidas líneas de goteo o también conocidas como cintas. Tenemos aquí en varias empresas, tenemos de Netafim y de otras empresas. Nandan Jain, por ejemplo, acá. Bueno, también tenemos las válvulas, que esas válvulas se utilizan principalmente para conectar las zonas con la tubería principal. Las zonas con la tubería principal. Entonces aquí van todo el tema de válvulas. Pueden ser válvulas de bola, válvulas eléctricas, válvulas de metal. Bueno, aquí ya hay precargadas una cantidad ya de válvulas, pero en la mayoría de los casos vamos a tener que crear nuestras válvulas de cero, pues para hacer más confiable el diseño. En otros elementos hidráulicos son válvulas reguladoras de presión, válvulas de aire y cualquier accesorio que necesitemos conectar a la tubería principal o a la tubería de zona que no sean válvulas y emisores. Luego tenemos la pestaña de Lateral Takeoff, que son todos aquellos elementos que utilizamos para conectar nuestra tubería subprincipal con los laterales. Bueno, en la mayoría de los casos se utilizan conectores iniciales dentados que van a la tubería de PVC, se perfora la tubería de PVC y luego llega el conector dentado. Estos pestañas se utilizan también para ingresar todo el tema de acoples, comuniones, codos, reducciones, adaptadores hembra, adaptadores machos. Bueno, son muy importantes para el tema de cálculo de presupuesto. Para el tema de los accesorios, también podemos ingresar lo que son los cruces. También podemos ingresar acá en la pestaña de bombas, ingresamos las bombas, la curva de la bomba y podemos analizar el comportamiento en el RICAD. O sea, digamos que este RICAD tiene todas las ventajas del EPANET y muchísimas más. Luego pasamos a la ventana de emisores, que es donde tenemos, por decirlo así, los cuerpos de los aspersores que vamos a utilizar. Y estos cuerpos están compuestos por unas boquillas que se cambian de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Y muchas veces estos cuerpos o los emisores necesitan de un elevador cuando se van a instalar, por ejemplo, para cultivos como banano o cuando necesitan un bloque de concreto para evitar problemas en la instalación. Después tenemos el apartado de cables, cables de control, los controladores eléctricos. Bueno, el sistema de luces casi no es muy usado, pero también lo tenemos acá incorporado. Y al final las boquillas, que son básicamente los emisores que le podemos poner a cada cuerpo de las personas. Bueno, entonces así a grosso modo, esta es la base de datos y para ingresar la información es muy sencillo. Lo único que toca tener es un poco de cuidado en saber qué nos están preguntando. Entonces, ya tenemos la base de datos. Si hacemos un cambio aquí, simplemente le damos cerrar y nos va a preguntar que si queremos o no guardar la información. En la mayoría de los casos le vamos a dejar que sí, si queremos guardar la información. En no, si no queremos guardar esa información, y en cancelar si queremos evitar que se cierre la base de datos. En este caso le vamos a dar en sí para que se guarde todo lo que hemos modificado. No hemos modificado nada, así que no se va a cambiar nada. En IRRICAD, vamos a IRRICAD y vamos a abrir esa base de datos. Bueno, en este caso ya está guardada porque es la base por defecto que se abre con IRRICAD. Así que iríamos a la ficha configuración, si ya lo han cambiado al idioma español. Y nos vamos aquí donde dice riego, diseño especial. Y acá me aparece la ruta en donde está guardada la base de datos. Entonces me dice que está guardada en C, archivos de programa, IRRICAD, IRRICAD Pro 18, base de datos, y está la base de datos. En este caso, esta es la ubicación porque yo tengo IRRICAD versión 18.
En su caso, pues les va a aparecer aquí la ubicación de la base de datos de la versión 15. Y para cambiar esa ubicación, lo que tenemos que hacer es dar en estos 3 puntos y buscar en nuestra computadora esa ruta en donde tenemos guardada esa base de datos. En este caso, donde ustedes descargaron la carpeta de la clase 1. En este caso, pues está en D, cursos de riego con IRRICAT, clase 1, y ahí me aparece esas 2 bases de datos. Me aparece la fecha de modificación de esas 2 bases de datos y voy a seleccionar esta que es IRRICAT y le voy a dar a abrir. Listo. Me aparece nuevamente la ruta y yo le voy a dar aquí en guardar para guardar esta base de datos. Y cada vez que yo abro un proyecto, el proyecto se va a abrir con esa base de datos. Entonces le voy a dar en guardar y luego le voy a dar en aceptar. Listo, ya hemos configurado la base de datos, hemos configurado las unidades, hemos configurado el idioma. Esas 3 cosas son, digamos, las más importantes para empezar a trabajar con un proyecto de IRRICAT. Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre la interfaz gráfica del software. Tenemos a la izquierda un grupo de accesorios, de herramientas que podemos utilizar. Las más utilizadas son acercarnos, alejarnos, hacer zoom sobre un elemento que hemos dibujado y expandir todo o redibujar. En la ficha superior tenemos la ficha de archivo, en donde podemos crear un nuevo archivo desde cero, abrir un dibujo que ya tenemos guardado, guardar un archivo o guardar como, es para guardarlo entre diferentes versiones del IRRICAD, por ejemplo, guardarlo como versión 17 o versión para AutoCAD o exportarlo. Tenemos algunas fichas para importar archivos, importar elevaciones, importar imágenes o importar desde Google Earth. Esta función de importar desde Google Earth, digamos que ha cambiado desde la primera versión del IRRICAD, porque en las primeras versiones permitía importar no solo la imagen, sino las elevaciones desde el Google Earth. Actualmente no está funcionando la importación de elevaciones, que se requiere de una aplicación especial. Bueno, tenemos la ficha de dibujo y una de las fichas más importantes son la zona y la principal, en donde podemos crear tuberías, líneas con aspersores, cintas de goteo. Esta herramienta para cortar tubo es para cuando le ponemos la tubería inicial a un grupo de emisores de goteo y no tenemos que hacer uno por uno, sino que simplemente seleccionamos una línea o creamos una línea y él automáticamente los corta. Y tenemos las opciones de crear bloques completos de aspersores de forma automática o bloques completos de riego de forma automática, pero que no están conectados entre sí, o sea, no funcionan como una sola entidad, sino que son elementos independientes. Aquí se llama áreas a los lotes de riego que tienen algunas características específicas como una precipitación o una evapotranspiración especificada ya con anterioridad. Y tenemos bloques de riego por aspersión y bloques de cintas de riego por aspersión, por goteo, perdón, que son ya entidades que se manejan como si fueran una sola. O sea, yo puedo hacer una modificación al bloque y la modificación aplica a todas las entidades del bloque. Esta herramienta de autoposición es para rellenar un grupo o un lote con aspersores de forma automática. Unión es para crear una unión manual en una tubería. Los emisores es para agregar un aspersor, en este caso de la zona, y mix hidráulico es para agregar un accesorio hidráulico en la zona. Y esto es para agregar una válvula de control de la base de datos. Bueno, las más importantes, como les comentaba, son zona principal, digamos que tienen casi los mismos elementos, solo que una se difiere en la otra, es porque estos son para la tubería principal y estos son para todo lo que tiene que ver con la zona. En eléctrico podemos agregar luces, cables, controladores, sensores. Y acá en la ficha configuración
Podemos cambiar la información. Esto es información más que todo del proyecto, como cliente, compañía, detalles del diseño, detalles del dibujo, perdón, detalles del diseño, por ejemplo, la ubicación del proyecto, por ejemplo, Garzón. Esto para el tema de impresión. A la hora de imprimir el plano, la información que yo ingrese acá me va a quedar en las leyendas del plano. Entonces, es también importante agregarla cada vez que vamos a realizar un proyecto. Ok. Tenemos cliente, detalles del dibujo. Estos más que todo son configuraciones, como su nombre lo indica. Y tenemos la ficha modificar, que es para hacer selecciones. Podemos seleccionar líneas, seleccionar aspersores que contengan algunas características. Esta también es muy importante a la hora de diseñar, porque nos va a facilitar mucho el manejo de los elementos que hemos dibujado. Tenemos algunas herramientas. Dentro de ellas, algunas de las más importantes es que podemos crear elevaciones o curvas de nivel de manera manual o cargar un archivo que contenga las elevaciones en formato CSV, TXT o directamente las curvas de nivel y convertirlos a elementos de IRCAD. Podemos crear etiquetas de todos los elementos que dibujamos, válvulas, zonas, laterales, en fin. También podemos subdividir bloques, que es uno de los componentes también bien importantes del software, es que podemos tomar un lote y dividirlo en áreas iguales o en caudales iguales, dividirlos cierta distancia o por una cantidad específica de caudal. Entonces, esta es muy importante, esta herramienta de subdividir bloques. Estas herramientas de conectar válvulas y conectar emisores es en caso de que tenemos muchos emisores que siguen una distribución lineal y tenemos una tubería principal que está cerca de esos emisores. Y como son muchos, se nos complica dibujar la tubería de a una por uno, entonces podemos hacerlo de manera automática. Coloqué las válvulas de alivio de aire, es porque esa versión, bueno, en este caso la versión 15 no lo tendría, es para ubicar válvulas desairadoras en donde hay unas diferencias de altura muy notorias en el plano. Pasamos a la ficha de diseño. En esta ficha de diseño podemos configurar los parámetros de diseño. Entonces aquí vamos a configurar lo que es la velocidad en la tubería. Cuando realizamos un diseño de sistema de riego, nosotros tenemos una velocidad máxima o velocidad permitida dentro de las tuberías para evitar pérdidas muy altas en energía. Entonces, lo recomendable son 1.5 metros por segundo en la tubería principal y en la tubería distribuidora. Esa es, digamos, como la velocidad máxima. Arriba de esos 1.5, entonces las pérdidas se van a incrementar demasiado. Y acá pues nos va a dar un ajuste si yo quiero ajustar el coeficiente de Hyson-Williams que tenemos en la base de datos de las tuberías por un factor. Lo podemos poner acá. En este caso no lo vamos a modificar. Y una cosa bien importante es aquí en parámetros de racionalización vamos a marcar estos: tamaño de las tuberías y tamaño de las zonas. Entonces, esto lo vamos a configurar para que el programa pueda pasar de un diámetro mayor a un diámetro menor cuando esté realizando el proceso de diseño. Y también tenemos aquí algunos parámetros económicos y parámetros de análisis. Dentro de los parámetros económicos, a ver, vamos a configurar el ciclo de riego en días. Cuando sabemos más o menos cuántas zonas, cuántas válvulas vamos a utilizar. Entonces, por un día, entonces como máximo podemos ingresar 24 zonas o 24 válvulas. Si les aparece algún error, entonces vamos a tener que cambiar a 2 días o a 3 días, dependiendo de la cantidad de válvulas que estemos ubicando. Entonces, si es mayor a 24 zonas, entonces ponemos 2, que nos daría hasta 48 zonas. Entonces, por definición, se maneja un tiempo de riego de 1 hora por las válvulas que se ponen. Entonces, vamos a darle a aceptar.
Ok. En la ficha de diseño, esta herramienta sirve para cuando hemos realizado el proceso de dibujo de todos los elementos, verificar si hay alguno de esos elementos que está desconectado. Si está desconectado, Irricad no va a poder calcular las pérdidas, los accesorios, no va a poder hacer ningún cálculo. Y este es para borrar esas marcas que se han dibujado. Podemos interpolar las elevaciones, ver los errores. Y acá tenemos los elementos o las herramientas de diseño. Dentro de las herramientas de diseño tenemos diseño de zonas y en la parte inferior tenemos diseño de la principal. Las zonas, las dos herramientas, bueno, esta primera herramienta es para analizar un diseño que yo ya he realizado. Es para analizar un cambio en el diámetro de una tubería que yo he hecho de forma manual o alguna configuración que yo he ingresado con posterioridad al diseño. Y estas dos de acá son para diseñar. Tenemos diseño con PL y diseño con velocidad. El diseño con velocidad es cuando tenemos circuitos cerrados. Es el más frecuente y es el más, digamos que cuando no tenemos datos de tuberías, es el más económico. Cuando tenemos información sobre las tuberías, sobre las bombas, sobre la presión de los emisores y mucha más información, el diseño con PL sería más ajustado y sería más económico que el diseño por velocidad. Y finalmente tenemos el análisis detallado, que es cuando ya hemos realizado todo el diseño y sabemos cuál va a ser la presión en la válvula. Entonces, ingresamos la presión en la válvula y empezamos a analizar. El programa va a calcular la presión de cada uno de los emisores que va a calcular su caudal. Entonces, esta es bien importante. Y acá en configuración de diseño de las zonas podemos configurar qué zonas queremos que se diseñen, si las válvulas están autocompensadas o no están autocompensadas. Y si queremos cambios de diámetros en las zonas. Entonces, aquí podemos ingresar toda esa configuración de cambio de diámetro de las zonas. Mirar las presiones mínimas, las presiones máximas, y configurar básicamente todo lo que tenga que referente al tema de diseño. Siguiendo por el tema de diseño, en la ficha resumen de especificación de la válvula, es una tabla que nos muestra si las válvulas que nosotros hemos puesto en las zonas tienen o están diseñadas para soportar ese caudal. Entonces, si no están diseñadas para soportar ese caudal, nos van a aparecer en rojo y de una lista puedo seleccionar qué válvulas me sirven para mi diseño. Y tenemos esta parte que es de manejo, es para asignar turnos de riego a zonas o asignar zonas a turnos de riego. El diseño principal es similar al diseño de zonas, solo que aplicado a la tubería principal. Y otra de las herramientas bien importantes del programa es la selección de accesorios por computadora, que es la selección de codos, test, uniones, reducciones, en fin. Acá, norma para selección de elevadores es para seleccionar cuando tenemos una tubería que está enterrada, por ejemplo, a 1 metro de profundidad y tenemos nuestras líneas de goteo que están a 1 metro, necesitamos un elemento que conecte la tubería que está a una profundidad de 1 metro con la línea de goteo que está a una profundidad de 0. Entonces, allí es donde necesitamos un pedazo de tubería de polietileno, un pedazo de tubería de PVC para conectarlas. Entonces, esos son los elevadores y desde diseño, normas para la selección de elevadores, desde allí se configura. Y tenemos también la tabla de correspondencia de tubos y accesorios, que es donde se encuentran todas, digamos, las tuberías que manejamos en el programa. Es bien importante esta tabla, porque de esta tabla, cuando generemos nuestros costos, nos van a aparecer las cantidades en metros o en rollos o en tubos de 6 metros, de acuerdo a como lo tengamos en la base de datos. También podemos agregar un extra a la cantidad de material que el programa calcula. Por ejemplo, un 5% más, un 10% más. Y aquí es donde le decimos al programa cuál es el género de las tuberías. Por ejemplo, el género quiere decir si son macho o si son hembra para calcular las conexiones, los accesorios. Entonces aquí
Por ejemplo, vamos a mirar una tubería de PVC. Vemos que las tuberías de PVC, el género es macho y el tipo de conexión, bueno, IRRICAD maneja 3 tipos de conexión, digamos, los más importantes serían el S para conexiones que son lisas, como por ejemplo la de PVC que conocemos todos, el T para conexiones que son roscadas, que son, digamos, machos, adaptadores, perdón, adaptadores hembras, machos, y válvulas roscadas, y B, B de burro, para conexiones que son de tipo espigo. Aquí viene el tipo de montaje, o sea, el tipo de accesorio que vamos a utilizar, que son PVC. Ese tipo de montaje son los accesorios que se pueden conectar a esta tubería. El ángulo máximo permitido es cuánto puedo doblar el tubo sin necesidad de utilizar un accesorio, un codo. El extra permitido es una cantidad que yo le agrego al cálculo total de materiales que me hace el programa. Un valor para redondear a 1, a 0.5 o a 2. Y acá la longitud del rollo, generalmente esto viene en, rollo, en tubos de 6 metros, entonces le pongo 6 metros. Y en el extra permitido, aquí en extra permitido le pongo 5% de más en la cantidad calculada de tubería. Después, pues tenemos los informes, podemos ver el límite de presiones en las zonas, en cada una de las zonas de manera individual, o podemos ver de forma general. Esta herramienta de mostrar caudal me va a ayudar a poder dividir las zonas en áreas iguales o ver de una zona determinada que he realizado, ver el caudal de esa zona. Vista 3D me sirve para ver las elevaciones en un modelo digital de elevaciones, o sea, en 3D, mirar cuáles son las alturas máximas y mínimas del terreno cuando tengo elevaciones. Puedo mirar un perfil de elevaciones. Bueno, creo que mostrar la posición permitida en la múltiple no está en la versión 15, esto se agregó después de la versión 17. Puedo mirar el mapa de caudal de la zona, el mapa de presión de la zona. Hay dos. Uno que me muestra los valores numéricos. Me dice en qué punto está la presión máxima y en qué punto está la presión mínima y cuáles son esos valores en cada una de las zonas o de forma individual. Y puedo ver un mapa de presiones que me va a mostrar la presión en general de todo el diseño, de acuerdo a unos parámetros que yo le voy a dar. Ok, después tenemos las plantillas de ploteo y los temas de ayuda, que son bien importantes también. Cuando vamos a ejecutar un programa o vamos a ejecutar un diseño, de pronto nos da un error, entonces nos vamos a temas de ayuda y aquí en temas de ayuda podemos ver el manual del usuario o podemos buscar esa palabra clave que nos ha salido en el mensaje de ayuda. También tenemos tutoriales acá en la ficha tutoriales de diseño básico del programa. Entonces es bien importante conocer ese tema. Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo, nos quedan 3 minutos. Vamos a ver el archivo que les envié, creo que es muy poco el tiempo. Es el siguiente, es un archivo de Google Earth. Ah, ya está abierto, está acá. Es un archivo de un lote, el cual vamos a utilizar para realizar el diseño del sistema de riego de ese lote. Este enlace se los voy a pasar aquí al grupo. Es de una página de la FAO en donde podemos ubicar las coordenadas de un lote y ver cuáles son los datos de precipitación, evapotranspiración en ese lugar. Simplemente abrimos el enlace, bueno, acá hay otro enlace, abrimos el enlace y buscamos en el mapa esa ciudad. Y el programa desde la FAO nos va a mostrar unos valores aproximados de la evapotranspiración en la zona, la precipitación, y esos datos podemos usarlos para realizar el diseño. Por ejemplo, seleccionamos Garzón, la ubicación y le damos en ir.
Aquí nos va a mostrar esos datos en cada uno de los meses, la precipitación en milímetros por mes, en milímetros por día, y al final nos va a mostrar los datos de evapotranspiración de referencia en milímetros por mes o milímetros por día. Entonces podemos mirar esos datos para el diseño agronómico. Vemos que el dato más alto es 3.7 en septiembre. También hay un dato alto en marzo, que podría ser en septiembre o en marzo. Ok, bueno. Este archivo está en KML. Entonces, este archivo contiene la ubicación del lote. Para poder determinar en qué ubicación geográfica está ese lote, tenemos que configurar nuestro Google Earth Pro aquí en opciones, lo configuramos en UTM para que en la parte inferior nos muestre en qué coordenada UTM está. Por ejemplo, acá, el que estamos manejando nos dice que es 18 norte, ¿sí? Entonces, configuramos eso en el IRICAD para poder importar ese archivo. Nos queda un minuto. En configuración y coordenadas, ¿dónde está? Misceláneo, en misceláneo, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde está? Cuadrícula origen SIC, y aquí escribimos 18 norte. UTM WGS 84, y podemos en archivo importar y seleccionamos ese archivo en KML para poder tenerlo en nuestro proyecto. Le damos a aceptar y ya aquí nos cargó el lote que vamos a